¿qué dice este problema? Fíjense, determine la magnitud de la componente proyectada de la fuerza FAB. Fíjense, oigan cómo este problema. Determine la magnitud de la componente proyectada de la fuerza AB que actúa a lo largo del eje Z. ¿Qué es lo que me están diciendo en definitiva ahí? ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me están pidiendo ahí? Realmente, distinguidos estudiantes, lo que me están pidiendo es que yo calcule la componente en Z de la fuerza FAB. Ya, eso es lo que me están diciendo. Su componente en Z. Entonces, ¿cómo yo consigo la componente de un vector a lo largo de un eje, de una línea? Lo primero que yo tengo que hacer es hacer lo que nosotros hemos hecho. Identificar mis puntos, conseguir entonces el vector posición, es el vector de la línea. Ese vector posición de la línea lo divido entre sus módulos para conseguir el vector unitario. Y el vector unitario de la línea lo multiplico entonces por el módulo. Ahí entonces solamente me piden una coordenada, la de Z, ya, punto. Miren qué fácil. Entonces hacemos siempre lo mismo. Vamos entonces nosotros, aquí en este caso, como lo que me están diciendo es solamente de la fuerza AB, entonces yo me interesa solamente la línea AB. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Es sencillo, acá lo mismo. Fíjense que es el mismo tema. Yo tengo mis coordenadas. ¿Cuáles son mis coordenadas? Mis coordenadas son la coordenada en X, coma la coordenada en Y, coma la coordenada en Z. Para cada punto. Para cada punto. Entonces, es decir, esto es en A. Esto es en A. Entonces, para yo guiarme bien. Siempre que yo tengo un punto en el espacio, tengo tres coordenadas. La coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Bien, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a conseguir entonces la coordenada en A. ¿Cuáles son las coordenadas en A? Fíjense, un punto en un eje no tiene coordenada entonces en los otros dos ejes, sino en ese eje. Entonces fíjense que acá yo tengo ¿cuánto? 0 en X, 0 en Y. ¿Y cuánto tengo en Z? Tengo entonces 36 pies. Mírenlo acá, 36 pies. Por eso tengo 0,0,36. Me voy entonces al punto B. ¿Qué tiene el punto B? El punto B tiene realmente en X. ¿Cuánto tiene en X? Fíjense que se desplaza en X. Para yo llegar al punto A, partiendo desde acá, me tengo que mover en esta dirección 18 pies. Pero entonces me tengo que mover entonces en la dirección Y, me tengo que mover entonces 12 pies. Pero ese 12 pies, ¿cómo es? Negativo, porque estoy del otro lado, este es el positivo. Y entonces tengo entonces 0, porque estoy entonces en el suelo. Acá el punto B no tiene entonces altura, entonces 0. Ya fíjense que conseguí las coordenadas del punto B. ¿Cuál es el módulo de la fuerza AB? 700, mírenlo acá, ya. Entonces, lo mismo, ¿quién sería mi XA? Mi XA sería 0, mi YA sería 0, mi ZA sería 36. ¿Quién sería mi XB? XB sería 18, YB sería menos 12 y ZB sería 0. Entonces, ¿de dónde yo voy? Voy desde A hasta B. Eso yo restar entonces XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA. ¿Quién es XAB? XB menos XA, o sea, 18 menos 0, 18. Entonces aquí sería menos 12, menos 0, menos 12. Y aquí sería entonces 0, menos 36, menos 36. Ya tengo entonces mi vector posición. ¿Cuál va a ser mi vector posición? 18 en I, menos 12 en J, menos 36 en K. Ya, miren qué fácil. Entonces, ¿qué tengo? El módulo. ¿A qué va a ser igual ese módulo? Ese módulo va a ser, ¿quién? Va a ser lo mismo. 18 al cuadrado. Si yo esto lo hago por acá aparte, copiar, ¿y dónde sale ese valor? O sea, ¿qué tengo? Disculpen. Entonces tengo acá, copio y pego acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo X a B. ¿Cuánto es X a B? Entonces dice acá 18 al cuadrado. ¿Qué tengo? Menos, entonces, Y a B sería menos 12 al cuadrado. Y Z a B sería entonces menos
menos 36 al cuadrado. Aquí esto se me dañó. Más entonces acá un do también. Bien, entonces ¿qué tengo? Tengo esto. Aquí sería entonces ¿cuánto? Menos 36. Menos 36. Y entonces eso tiene que dar 42 acá. De ahí es que sale el 42. Bien. Entonces ya yo tengo el módulo del vector posición. Entonces, ¿qué es cuánto? Es realmente 42. Entonces, ¿cuál va a ser ese vector posición? Va a ser entonces dividir el vector posición, o sea, el vector unitario del vector AB sería entonces el vector posición RAB entre el módulo. Es decir, esto es 18 y menos 12J menos 36K entre 42. Ese es el vector unitario distinguido del estudiante. Entonces, ¿cómo yo consigo ahora la fuerza, las componentes de la fuerza AB? Dividiendo entonces, multiplicando el módulo de AB por el vector unitario. Entonces eso es 700 entre 18 menos 12 menos 36 entre 42. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que FABX es FAB por quién, por XAB, o sea, por 18 sobre 42. Y eso da 300. FABY es cuánto, 700 por menos 12 entre 42 me da menos 200. Y FABZ es quién, es 700 por menos 36 entre 42 me da 600. ¿Y aquí es que me piden? Me piden el Z. FABZ es menos 600 libras. Y entonces ahí termina ya el problema.